En la historia de España existen momentos que marcan un antes y un después. Momentos en los que el destino de todo un país depende de unas pocas decisiones tomadas por unas pocas personas. Uno de esos momentos comienza en 1975, cuando muere Francisco Franco tras casi 40 años de dictadura. Durante décadas, España había vivido bajo un sistema político cerrado, donde el poder estaba concentrado en una sola figura y donde la oposición no tenía espacio real. La sociedad estaba controlada, la política restringida y el cambio parecía imposible. Sin embargo, con la muerte de Franco, ese sistema desaparece de forma repentina, dejando un vacío de poder enorme. España no era todavía una democracia, pero tampoco era exactamente la misma dictadura de antes. Era un país en transición sin saber hacia dónde avanzar. En ese contexto crítico, el nuevo jefe del Estado, el rey Juan Carlos I, se enfrenta a una de las decisiones más importantes de la historia moderna del país: mantener el sistema anterior o impulsar una transformación hacia la democracia. Lo que nadie esperaba era que la persona elegida para liderar ese cambio sería alguien que había formado parte del propio sistema anterior. En 1976, el rey nombra presidente del gobierno a Adolfo Suárez, una decisión que sorprende tanto a políticos como a la sociedad en general. Adolfo Suárez había nacido en Cebreros en 1932, en un entorno humilde, en una España aún marcada por las consecuencias de la guerra civil. Su infancia estuvo marcada por la posguerra, la escasez y un entorno donde la política era algo lejano, casi inaccesible para la mayoría de la población. Con el tiempo, estudia Derecho y comienza a desarrollar una carrera dentro de la administración pública. Su ascenso dentro del sistema franquista es progresivo. Ocupa cargos en la administración, en medios de comunicación e incluso llega a dirigir RTVE. Para muchos, esto lo convierte en un hombre claramente vinculado al régimen. Sin embargo, lo que no todos perciben es su capacidad de adaptación, su visión estratégica y su habilidad para entender el funcionamiento del poder desde dentro. Cuando Franco muere, España entra en un periodo de incertidumbre total. El ejército sigue teniendo un peso enorme, los sectores más conservadores temen cualquier cambio radical y al mismo tiempo la población empieza a exigir libertades políticas, expresión y participación. La tensión es constante. Cualquier decisión puede provocar una crisis. En ese escenario, el nombramiento de Suárez es recibido con escepticismo. Muchos no entienden cómo alguien formado dentro del franquismo puede ser el encargado de desmontarlo. Sin embargo, Suárez tiene claro desde el principio que España no puede permitirse una ruptura violenta. Sabe que cualquier intento brusco de cambio podría provocar una reacción del ejército o incluso un conflicto interno. Por eso diseña una estrategia completamente distinta: la transformación desde dentro del sistema, no mediante la ruptura, sino mediante la legalidad del propio régimen anterior. El primer gran paso de este proceso es la Ley para la Reforma Política. Esta ley es clave porque permite que el propio sistema franquista se autodisuelva legalmente. Es decir, el cambio no llega por imposición externa, sino por aprobación interna. Es una maniobra política extremadamente compleja y arriesgada. La ley es sometida a referéndum en 1976. La participación es muy alta y el resultado es claro. La mayoría de los ciudadanos la aprueba. Esto abre la puerta a la transformación política del país y marca el inicio formal de la transición española. A partir de ese momento, el ritmo del cambio se acelera. Se legalizan partidos políticos, se permite la organización de fuerzas políticas hasta entonces prohibidas y se empieza a preparar la celebración de elecciones democráticas. Sin embargo, uno de los puntos más conflictivos llega con la legalización del Partido Comunista de España. En el contexto internacional de la Guerra Fría, esta decisión es extremadamente delicada. Muchos países occidentales desconfían del comunismo y dentro de España, especialmente en el ejército, esta medida es vista como inaceptable. Aún así, Suárez decide seguir adelante. Su razonamiento es claro. No puede haber democracia si una parte importante de la sociedad está excluida del sistema político. La legalización del Partido Comunista se convierte en uno de los momentos más tensos de su mandato. El riesgo de un golpe militar es real. Sin embargo, la decisión se mantiene y el sistema continúa avanzando hacia la apertura democrática. En 1977 se produce un momento histórico, las primeras elecciones democráticas tras décadas de dictadura.
La población española acude masivamente a las urnas. El país entero vive un ambiente de cambio, ilusión y también incertidumbre. Suárez crea la Unión de Centro Democrático, una coalición política formada por diferentes sensibilidades ideológicas que tienen como objetivo principal estabilizar el proceso de transición. Contra muchos pronósticos, su partido gana las elecciones, convirtiéndolo en el primer presidente democrático elegido por los ciudadanos en la nueva etapa política del país. A partir de ese momento, su tarea se vuelve aún más compleja. Ya no se trata de abrir el sistema, sino de construir uno completamente nuevo desde cero. España se enfrenta a múltiples problemas simultáneos: una economía debilitada, inflación elevada, tensiones sociales, conflictos territoriales en algunas regiones y el aumento de la violencia terrorista, especialmente por parte de ETA. En medio de este contexto, comienza uno de los procesos más importantes de la historia contemporánea española, la redacción de la Constitución de 1978. Este documento será la base del nuevo sistema democrático, estableciendo derechos fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de asociación, la soberanía popular y la organización del Estado en forma de monarquía parlamentaria. La elaboración de la Constitución no fue un proceso sencillo. Requirió negociación constante entre partidos de ideologías muy diferentes, desde la derecha conservadora hasta la izquierda comunista, pasando por nacionalistas y otros grupos políticos. Cada artículo fue fruto del consenso, del acuerdo y en muchos casos del sacrificio político. Suárez desempeña un papel clave como mediador. Su capacidad para dialogar con todos los sectores políticos fue fundamental para evitar la ruptura del proceso democrático. Sin embargo, ese mismo esfuerzo también comenzó a desgastarlo políticamente. Con el paso del tiempo, la Unión de Centro Democrático empieza a fragmentarse internamente. Las tensiones entre sus miembros aumentan, la oposición política se fortalece y la situación económica no mejora al ritmo esperado. Todo esto provoca que la figura de Suárez comience a debilitarse políticamente. El aislamiento político se hace cada vez más evidente. El hombre que había liderado el cambio más importante de la historia reciente de España ahora se encuentra rodeado de presiones por todos los lados, sin el mismo apoyo que tuvo al inicio. Finalmente, en enero de 1981, presenta su dimisión como presidente del gobierno. Su salida marca el final de una etapa decisiva para el país, pero no el final de la tensión política. Poco después, el 23 de febrero de 1981, España vive uno de los momentos más críticos de su historia democrática, el intento de golpe de Estado conocido como el golpe de Estado del 23F. Durante la sesión de investidura del nuevo presidente del gobierno, un grupo de guardias civiles armados irrumpe en el Congreso bajo el mando de Antonio Tejero. El ambiente se transforma en cuestión de segundos. Los diputados se tiran al suelo, el ruido de los disparos resuena en el hemiciclo y el país entero queda paralizado frente a la televisión. Durante horas, la democracia parece estar en peligro real de desaparecer. En medio de ese caos, una imagen queda grabada en la historia. Adolfo Suárez permanece sentado en su escaño, completamente inmóvil, sin mostrar miedo ni intentar protegerse. Esa imagen se convierte en un símbolo de resistencia, serenidad y compromiso con la democracia. Finalmente, el golpe fracasa gracias a la intervención de sectores clave del ejército que deciden no apoyarlo y al mensaje televisado del rey Juan Carlos I defendiendo la legalidad constitucional. Sin embargo, el impacto del suceso deja claro que la democracia española aún era frágil y vulnerable. Tras estos acontecimientos, Suárez se retira progresivamente de la vida política. Su papel público disminuye con el tiempo, mientras su salud comienza a deteriorarse debido a una enfermedad neurodegenerativa que lo aleja completamente de la vida pública. En sus últimos años, vive alejado de la política, mientras su figura pasa de ser protagonista a convertirse en parte de la memoria histórica del país. Finalmente, fallece en 2014, dejando tras de sí una de las trayectorias políticas más importantes de la historia de España. Su legado no se basa únicamente en haber sido presidente del gobierno, sino en haber liderado un proceso histórico único, la transformación de una dictadura en una democracia sin guerra civil, sin ruptura violenta y con un nivel de consenso político excepcional. Y así,
Su nombre queda unido para siempre a uno de los procesos más importantes, complejos y decisivos de la historia contemporánea de España.